Mateo capítulo 16, versículo 24 hasta el 26. Los 3 pasos del discípulo. ¿Cuántos son discípulos del Señor? Amén. ¿Seguro? Amén. Bueno, pues escucha el mensaje. Vamos a escuchar el mensaje, a ver cuáles son los discípulos del Señor, ¿verdad? ¿Lo tienen todos mis hermanos? Leemos la palabra con la comunión del Padre, la del Hijo y la del Espíritu Santo. Dice así: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa mía la hallará. Versículo 26. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Pueden sentarse? Los 3 pasos del discípulo. Yo creo que todo lo que conocemos, ¿verdad?, la Biblia, sabemos muy bien que el discipulado siempre ha tenido un precio alto que pagar. Mientras yo meditaba en este mensaje sobre el discipulado, y yo decía dentro de mí, verdaderamente que en el siglo XXI hay como una ausencia de discípulos. Porque muchas veces nosotros estudiamos la Biblia y se da el caso de que aún recitamos los versículos de la Biblia. Pero cuando nosotros leemos un versículo, uno solo, debemos detenernos, meditar y decirle al Señor: Señor, yo quiero la interpretación de ese versículo. ¿Qué tú me estás hablando con este versículo? Y realmente estos son 3 grandes verdades. Son 3 declaraciones que hace Cristo, que no la hace ningún hombre por ahí, ningún discípulo. La hace el mismo Jesucristo y pone sus requisitos para ser discípulo del Señor. Para que usted pueda decir, donde quiera que usted se mueva, yo soy discípulo de Cristo. Se puede dar el caso de que usted piense que quizá sea discípulo del Señor, de que yo piense de que sea discípulo del Señor, pero cuando vamos a la luz de la palabra, sucede otra cosa. Porque discípulo no es una palabra. Discípulo es un llamado. Es un estudiante. Eso es un discípulo, dice el diccionario, un estudiante que sigue el ejemplo de su maestro, que está bajo la autoridad de su Señor. Que ese discípulo no se gobierna porque tiene alguien quien lo gobierna. Que ese discípulo no hace lo que le venga en gana porque tiene un Señor que es quien lo dirige. Ese discípulo no puede decir, bueno, yo voy a hacer esto, me voy a trasladar a otro lugar, me voy a mover de aquí, voy a hacer esto, voy a hacer... No puede. Porque tiene que recibir la orden de su maestro, de su Señor. Entonces el Señor, el primer requisito que pone, Él mismo dice: niéguese a sí mismo.
Si usted analiza la profundidad de ese versículo, yo creo que todos aquí nos colgamos, porque debemos ser honestos. Todos, sin excepción de nadie. Porque si hay una cosa difícil en el mundo, es dejarse dirigir por alguien. Lamentablemente, la mayoría de la gente se dictan su propia ley y caminan basado a esas leyes que ellos mismos se dictan. Pero muchas veces, por eso nosotros vemos mucho fracaso. Vemos mucha gente desertando del cuerpo de Cristo. Vemos mucha gente descarriándose del cuerpo de Cristo. Y esto es algo asombroso. Bueno, un sinnúmero de cosas que no hay para qué enumerar. Porque no conocemos muchas veces la profundidad de ser discípulo del Señor. Esa palabra que se oye tanto, ese yo, que muchas veces es nuestro peor enemigo. Y es increíble que esa palabra como que es común en nosotros los humanos. Siempre que estamos hablando, esa es una de las palabras que más se menciona. No porque yo hice, porque yo quité, porque yo edifiqué. Pero cuando el Señor habla de que nosotros debemos rendirnos por completo al Señor, está diciendo que nosotros debemos morir en nuestra naturaleza humana para que Cristo pueda gobernar en nuestra vida. Jamás Dios cumplirá su propósito en ninguno de nosotros hasta que no haya un rendimiento total. Hasta que usted se entregue, pero por completo al Señor. Y claro, cuando nosotros hablamos de rendirnos ante los pies del Señor, estamos hablando de ceder nuestra voluntad a la voluntad del Señor. En otras palabras más claras, hacer la voluntad del Señor y no la nuestra. Yo recuerdo que en una ocasión llegué al templo un domingo temprano. Y cuando me tiré a orar, a buscar el rostro del Señor, oí esa voz que me habló en lo más profundo de mi ser, donde me decía el Espíritu que más de un 90% de los hijos de Dios no hacen la voluntad de Dios, sino su propia voluntad. Ahora nótese el primer paso, que no es fácil. Porque es fácil predicarlo, es fácil enseñarlo. Pero usted rendirse al yo, a esta naturaleza, y decirle: Cristo, toma control de mí, que tu Santo Espíritu sea quien dirija mi destino, no es fácil para ninguno de nosotros. Porque debemos ser honestos. Usted quizá y yo, de repente quizá usted haga un 50%, quizá otro un 75%, pero nadie le da un 100% al Señor. Ahora, muy bien, mis hermanos, cuando nosotros examinamos los primeros discípulos de Jesús, la Biblia dice que cuando el Señor llamó a sus discípulos, dice la palabra de Dios que ellos dejaron todo para seguir al Maestro. Y no es fácil. ¿Por qué no es fácil? Porque hay muchas cosas que nos atan a nosotros. Queremos ser discípulos del Señor, pero no queremos pagar el precio del discipulado. Una cosa es querer ser discípulo del Señor y otra cosa es hacer la voluntad del Señor. Todos queremos ser discípulos.
Hay personas que piensan que discípulo es aquel que sale a predicar, que sale a evangelizar. Eso es bueno, pero si no se somete a su Señor, no es discípulo del Señor. Si no se rinde a la voluntad del Señor, no es discípulo del Señor. Si no mata el yo que en él, no es discípulo del Señor. Es uno más del grupo. ¿Ha visto usted personas que se enamoran y se entregan por total? Le dice, aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle al Señor. Señor, estamos enamorados de ti, aquí nos rendimos. Haz de nosotros lo que tú quieras. Toma la mente, toma el corazón, toma mis pensamientos. Dirígeme en esta hora, porque yo quiero ser discípulo del Señor. Y la Biblia dice que los primeros discípulos, aquí viene una palabrita que a muchos no les gusta, se despojaron. Y esto se fue aún más allá. Porque para ellos el discipulado tenía un precio muy alto para ellos y ellos lo entendían. Y no solamente ellos entregaron su vida. Yo quiero que usted escuche bien. No solamente ellos entregaron su vida, sino que la Biblia dice que aún sus bienes los entregaron al Señor. Todo lo que tenían, espíritu, alma y cuerpo, y aún los bienes que poseían, todo se lo entregaron al Señor sin mirar atrás. Y el precio del discípulo, bíblicamente, su final era pagar por ese discipulado. Porque el discipulado tiene un precio que muchos no queremos pagar. Queremos llegar a una iglesia, queremos cantar, queremos adorar, pero nadie quiere rendirse a los pies de Cristo. Nadie quiere hacer la voluntad de Dios. Y debemos ser honestos. Por eso nosotros encontramos al apóstol Pablo cuando le dice a los filipenses, capítulo 2, versículo 5, haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. El mismo Cristo. Porque si hay algo que me gusta a mí de nuestro maestro, es que él nunca enseñó algo que él no lo viviera. Yo creo que el que enseña, el que predica, debe vivir lo que predica. Yo no puedo ponerle carga a otro que con un dedo no la mueva. Pero cuando el Señor viene a darle enseñanza fue porque ya Él lo hizo y pasó por eso. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Y cuál fue el sentir de Cristo? Que Él, siendo Dios, se despojó de su trono para hacerse hombre. Se humilló hasta lo sumo. Fue obediente hasta la muerte, dice la Biblia. Él fue el primero que puso el ejemplo de abandonar el cielo, de hacerse un hombre, de humillarse, meterse dentro de una camisa de barro de un hombre para sufrir lo que usted no ha sufrido. Alabado sea el nombre de Cristo, porque aún la salvación tuvo un precio alto que pagar por Cristo, despojarse de todo por ti y por mí. ¿Y cuántas cosas nos atan a nosotros? Queremos ser discípulos, pero ahí vamos con la carga. Suelta la carga para que pueda llegar a ser discípulo. Hay muchos tipos de carga que nos asedian a nosotros. Cosas sencillas que no queremos dejar porque tú no amas el discipulado. Es que cuando Dios te llama, cuando Dios me llamó, yo tuve que soltar todo. Yo tuve que dejar todo y eso no es nada, no te asustes. Porque algunos tuvieron que dejar padre, madre, hijo, tierra. Tuvieron que dejar todo por Cristo, por seguir y ser discípulo de Cristo. Eso se llama conocer lo que es ser discípulo de Cristo. Hoy enseñamos y se habla mucho del discipulado porque realmente no entendemos. Nótese la expresión de Cristo. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Ahí comienza, ese es el primer paso. En otras palabras, hay gente que quieren y piensan como que
Dios le va a quitar todo a ellos. Y están bien equivocados. Jesús le está hablando al hombre natural, a ti, al yo. Él le está diciendo, si alguno quiere, que esto no es forzado ni es obligado, si alguno quiere ser discípulo, entonces yo te voy a poner las condiciones. ¿Tú quieres ser discípulo? Bueno, pues tienes que comenzar. El primer paso, tienes que negarte a ti mismo. Y tú sabes que hay muchas cosas que te gustan. Hay muchas cosas que a mí me gustan, pero a Dios no le gustan. Pero ¿qué sucede? Si a Dios no le gusta, entonces tú no puedes ser discípulo del Señor, ni yo tampoco. Porque para ser discípulo hay que pagar un precio. No simplemente acerté a Cristo. Acerté a Cristo, soy evangélico. Si hoy hay montones de evangélicos, hoy todo el mundo es evangélico. Evangélico hay por millares y millones, pero discípulos se pueden numerar como los dedos de mi mano. Una cosa es ser evangélico, otra cosa es llamarse cristiano y otra cosa es ser discípulo. ¿Cuántos están entendiendo lo que es un discípulo? Estamos en el primer paso, no hemos pasado al segundo. ¿Usted cree que es fácil dejar todo atrás? ¿Usted cree que es fácil? Ahora usted entiende que muchas personas se convierten al evangelio y siguen con la misma maña, siguen mintiendo, siguen adulterando, siguen fornicando, siguen robando, siguen haciendo un sinnúmero de cosas porque no se han despojado de esas cosas, no se han negado a las malas mañas. Todas esas cosas hay que soltarlas para ser discípulo de Cristo. Hay que ser honesto. Si alguno quiere venir en pos de mí, no hay ningún problema. Todo el que quiera puede venir en pos de mí. Pero sabe, tiene que atenerte a los requisitos. Tú te sometes a los requisitos, tú cualificas. Pero no es fácil. No es fácil. Porque el discípulo el discípulo verdadero tiene que asimilar toda la enseñanza. Tiene que vivir toda la enseñanza bíblica. No es lo que me gusta a mí, porque muchos cogen los textos de la Biblia para refutar y ellos autojustificarse. No. El verdadero discípulo tiene que cumplir todas las escrituras, toda la Biblia. Tiene que vivir al pie de la letra. Porque antes, alguien lo dirigía antes. Él se ceñía antes, pero ¿qué sucede? Ya tiene alguien que lo ciñe. Usted cuando estaba antes en el mundo, usted hacía lo que le parecía. ¿Es cierto o mentira? Usted hacía lo que quería. Pero en el momento que Cristo te llamó, automáticamente tú renunciaste a todas esas cosas. Entonces comenzaste ahora a caminar por los dichos de tu Señor. El discípulo está sometido, está sumiso, camina bajo la obediencia de su Señor. Cada paso que da el discípulo lo da dirigido por lo que dice su Señor. Por eso nosotros vemos el éxito, por eso nosotros vemos cosas que sucedían antes en la iglesia evangélica que hoy no vemos. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el verdadero discípulo del Señor, yo quiero que usted escuche bien, porque me voy a dejar dirigir por el Espíritu. Los verdaderos discípulos del Señor siempre están orando, siempre están clamando, siempre están ayunando, siempre están en el retiro. Siempre están buscando el rostro de Dios. Ese es el verdadero discípulo. No el que está por un teléfono hablando. No. El que está buscando a Dios con todo su corazón. El que ama a Dios más que su propia vida. Y si tiene que entregar la vida, la entrega. Ese es el verdadero discípulo. No estos cuentecitos, está ahorita por ahí todo el mundo está predicando donde quiera una iglesia. No. Vamos a la luz de la palabra. Vamos a la luz de la palabra. El discípulo tenía una tarea. ¿Y cuál era la tarea que tenía el discípulo? Que no solamente era que asimilaba lo que enseñaba, sino que vivía lo que aprendía, lo ponía por práctica, y el discípulo verdadero siempre estaba trabajando. Bueno, ¿para qué Dios lo llamó? Lo llamó para capacitarlo,
enseñarle, pero después lo envió. Pero cuando lo envió de una vez, como cometemos nosotros el error muchas veces. Se convierte a alguien y en vez de ponerlo al lado de un líder que ya tiene experiencia, que es un discípulo, lo mandamos solo. Pero no está preparado, no ha pasado el test. Y a los 2 o 3 días lo vemos en las calles descarriado. ¿Por qué? Porque simplemente es un discípulo artificial, pero no es un discípulo que ha pasado el proceso de los 3 pasos. Y cuando el diablo se levanta, es un flacito al queche, porque no ha sido procesado. Viene una prueba, abandona la fila. Lo ponen a pastorear, a los 3 meses sale huyendo. Le dan un cargo, sale huyendo porque no ha pasado el proceso. Y déjame decirte, el proceso duele. Oye, pero duele y duele y duele. Pero entre más duele, más bendición hay. El ministerio será más grande. Porque entre más dolor, más victoria vamos a lograr. Muchos quieren ministerio. Bueno, quieren misterio. Porque una cosa es misterio y otra cosa es ministerio. ¿Ha conocido usted creyentes que viven con un misterio? Misterio. Usted lo trata y nunca lo trata 20 años y usted nunca lo logra conocer porque siempre tienen un misterio. El misterio quedó atrás. Hay que pagar el precio del discipulado. Lea la Biblia. A ver si a los discípulos les fue fácil. El ministerio del discipulado. Lea cuál fue su final. Pero sucede que hoy no queremos pagar el precio. Hoy queremos un evangelio sin sacrificio. Hoy queremos un evangelio sin la cruz. Ese es el evangelio que se está predicando por allá afuera. Un evangelio para de sufrir. No compromiso con la iglesia. Yo soy cristiano, pero mire, hay creyentes que dicen, yo soy cristiano, pero no quiero compromiso con nada. Examínate, dice el Señor. No, yo me conformo por allí, me dejan una esquinita. Algunos dicen, yo me siento allá en la parte de atrás, que entonces, olvídese. No me molesten, ahí yo estoy tranquilo, no me den cargo, yo tranquilito aquí. Esto es una bendición, es una bendición. ¿O es que no te has negado a ti mismo? Yo creo que más bien es que no te has negado a ti mismo, porque si tú te negaras a ti mismo, tú no pusieras condiciones, porque las condiciones las pone el Espíritu. Y déjame decirte que todos los discípulos auténticamente, oye, déjame decirte, porque eso es una señal del discípulo. ¿Cuál es la señal del discípulo? El Espíritu que opera dentro de él. ¿Cuál es la señal del Espíritu? Que tu naturaleza está abajo, controlada, subordinada, como tú quieras llamar, por el Espíritu de Dios. Aquí manda el Espíritu. Pero muchos dicen, aquí manda el Espíritu, hermano. Y dando patas y aleluya. ¿Y qué pasó? Se les fue el Espíritu. Hay muchos que se les ve el Espíritu y son discípulos. Pero la Biblia dice que el verdadero discípulo tiene el Espíritu de Dios. Y que está subordinado, está humillado al Espíritu de Dios. Que no hace nada bajo la dirección del Espíritu de Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios son los que están guiados por el Espíritu. Cuando el Señor llama y uno se niega a sí mismo, automáticamente viene el Espíritu de Dios. Y comienza entonces el Espíritu a trabajar de adentro para afuera. Aleluya. ¿Y qué quiere decir el predicador con esto? Que el discípulo cuando habla, ay santo, aleluya, lo que habla son palabras dulces, palabras de miel. Sus acciones son todas de un discípulo de Cristo. Y déjame decirte que siempre sigue la pisada de su maestro. Y déjame decirte que el siervo no es mayor que su Señor, dijo Cristo. Y si Cristo se despojó y dejó todo, ¿quién somos nosotros para no abandonar toda esta basura del mundo que no vale nada ante Dios? Pero hay gente que quiere ser discípulos del Señor, pero ahí andan con el mundo cargándolo. Y le dice, Señor, yo soy discípulo de ti. Te voy a dar 50 a ti y 50 al mundo. ¿Qué tú crees? ¿Cómo te parece eso? Fite. Aquí no hay fite. Aquí es 100% al Señor. Otro dice, Señor, pues te voy a dar un 75. Otro un 85. El Señor dice, no. Tienes que rendirte completo. Es más, tienes que vaciarte para que puedas ser lleno. Dile, despójate que Cristo te quiere llenar.
Despójate para que te vista hoy del Espíritu Santo de Dios. Porque eso es lo que tenemos hoy, una ausencia del Espíritu. Eso es lo que tenemos, una ausencia del Espíritu de Dios. Hay una ausencia grande del Espíritu, mi hermano. Increíble. La iglesia está pasando por una crisis como usted no lo sospecha. Todo el que está buscando a Dios tiene la carga. Cuando usted se tira a orar, usted gime, usted llora, pero no por los perdidos, sino por la iglesia de Cristo, porque está pasando por una crisis espiritual, que nadie quiere buscar a Dios, nadie quiere consagrarse, nadie quiere, hermano, pagar el precio del discipulado. La gente quiere estar en el mundo y quiere estar en la iglesia. 1000 veces no, o el mundo o Cristo. Por eso Cristo dijo: el que halle su vida la perderá, y el que la halle la salvará. ¿Y cuál fue la vida que nosotros perdimos? ¿A cuál se está refiriendo Cristo? Al mundo. El mundo murió para nosotros, ahora Cristo vive en nosotros. ¿Ah? Pero hay muchos que todavía tienen un pie en el mundo y otro en la iglesia, y quieren ser discípulos del Señor, pero si a Dios no es que lo engañe. Usted se ha puesto a pensar lo que es el discipulado. Ahora estamos entendiendo y apenas estamos todavía en el primer paso. ¿Ah? El segundo paso le dice el Señor: tome su cruz. Tome su cruz. El evangelista Lucas dice: tome su cruz cada día. ¿Y qué significa eso? Eso tiene una explicación bíblicamente. Donde quiera que usted vea una cruz, la cruz es una señal de dolor, de sacrificio y de muerte. Eso es lo que yo entiendo. Donde quiera que hay un muerto, usted va a encontrar ¿qué? Una cruz. La cruz significa el sufrimiento, hermano, el dolor. El precio alto que tenemos que pagar nosotros por seguir a Cristo. Eso es lo que significa. No es que tú tomes una cruz de madera y salgas a caminar como Cristo tuvo que hacerlo, sino que tú tienes que sacrificar todas esas pasiones, todos esos problemas mundanos que hay en nosotros. Hay que despojarse de esas cosas, y eso cuesta. Y me gusta lo que dice Lucas, el evangelista Lucas, porque dice todos los días. ¿Por qué? ¿Por qué todos los días? Porque todos los días, hermano, tenemos que crucificar a este hombre. Todos los días. Hoy usted tiene que sacrificarlo. Mañana, desde que usted abre los ojos, tiene que comenzar a sacrificar el viejo hombre. Usted tiene una guerra. Miles de pensamientos vienen hacia su mente. Y cada pensamiento dañino que viene, usted lo va crucificando en el nombre de Jesús. Y viene un pensamiento: apártate del evangelio. Usted dice: te crucifico en el nombre de Jesús. Viene una pasión desordenada: te crucifico en el nombre de Jesús. Viene una pasión de fornicar: te crucifico en el nombre de Jesús de Nazaret. Y usted comienza a crucificar a ese hombre todos los días, dice la Biblia. Cuando usted se quiere alterar, decir una palabra descompuesta: te crucifico. No te dejo hablar. Ese es el precio que hay que pagar. ¿Y sabe quién no entendió muy bien esto? Yo le puedo hablar de un hombre, aparte de Cristo, que sí entendió esto y que sí pagó el precio: al apóstol Pablo. Y muchos vamos allá a Gálatas 2:20 y lo sabemos de memoria. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero el asunto es: ¿será verdad que Cristo vive en mí? Porque si Cristo vive en mí, yo debo llevar las señales de Cristo en mi vida. El apóstol Pablo Yeris, todas las señales de Cristo estaban en el apóstol Pablo. Porque antes, cuando era Saulo, era un malcriado. Pero ¿qué sucede? Pagó el precio de ser discípulo. Y permítame decirte que para ser discípulo duró 3 días ciego. El Señor lo dejó ciego. Porque sucede muchas veces. A veces estamos en el evangelio y estamos ciegos. Y el Señor tiene que dejarnos ciegos para que nosotros podamos entender lo que es un discípulo.
Y cuando vino el Espíritu de Dios sobre él, entonces dijo: Señor, ¿qué tú quieres que haga? ¿Qué tú quieres que haga? ¿Será lo que hace falta eso, el Espíritu de Dios? Hermano, ¿será que hace falta el Espíritu de Dios en nuestra vida para que nosotros le digamos al Señor: ¿qué tú quieres que yo haga? ¿A dónde debo irse? ¿Al norte, al sur, al este, al oeste? Pero yo quiero hacer tu voluntad. Yo quiero ser discípulo. Yo estoy dispuesto a pagar el precio del discipulado. Montones de gente. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. Si tú dices esa palabra, tienen que seguirte las señales de Cristo. Tú tienes que hablar como habló Cristo. Tu carácter tiene que ser de Cristo. Tu conducta tiene que ser la de Cristo. Tus cualidades tienen que ser las de Cristo. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Por qué? Porque Cristo vive en mí. ¿Y qué sucede? Si Cristo vive en mí, entonces ya yo no soy quien me dirijo. Ahora hay otro quien me dirige. Y no cualquier otro. Es el Espíritu de Dios que está dentro de mí, que es el que me dirige. El que me dice: ve, camina, habla esto, arrepiéntete. Porque ya no vivo yo. Ya no vivo yo. Ahora alguien que vive dentro de mí. Que se me antojó esta cosita, Señor, pero este antojo te gusta a ti. Que me voy. ¿Para dónde tú vas? Te mandó el Señor para allá, para donde tú quieres ir. Que me voy a cambiar de trabajo. Pero el Señor te mandó a cambiar de trabajo. Cosa simple. Pero si el discipulado, hermano, tiene que ser un sometimiento total, entonces no podemos hacer nada sin el permiso de Dios. Usted no puede hacerse planes. Porque cuando el Señor llamó a sus discípulos, todos los planes de los discípulos, todos se fracasaron. Todos los planes tenían. Yo me imagino que los discípulos tenían metas, que querían, qué sé yo, comprar una casa, quizás comprar una hacienda. Todos los planes se fueron abajo porque tenían que seguir al maestro. Y no es fácil. Podemos predicarlo y podemos enseñarlo, pero vamos a darle esa tecla. Le vamos a dar el primer paso y vamos a hacer énfasis en eso. ¿Usted cree que es fácil? Ahí donde usted está, medite, es fácil. Usted dice: me rindo aquí. Yo voy a hacer lo que dice el Señor. Jamás en la vida voy a tomar control de mí mismo. Porque el verdadero discípulo experimenta la muerte. ¿Usted no sabía eso? ¿Qué dijo Cristo? Si el grano de trigo cae en tierra y no muere, ¿qué dijo Cristo? Queda solo. Muchos se van a quedar solos. Pero si muere, dijo Cristo, lleva mucho fruto. El discípulo tiene que morir al mundo, tiene que morir a sus pasiones, tiene que morir a todos sus gustos, tiene que negarse a sí mismo para poder llegar a ser un discípulo de Dios, para que Dios te pueda utilizar, para que tú puedas abrir el mar rojo, para que puedas cumplir el ministerio contigo. Pero tiene que pagar el precio del discipulado. Ese es el evangelio que hay que predicar hoy en el siglo XXI. No está entreteniendo a la gente. Alabado sea el nombre de Cristo. ¿Usted cree que es fácil? Cuando yo me levanto y quiero hacer un montón de cosas y todo por igual, pero no meditamos en el discipulado. Hay muchas cosas que hay que despojarse. Todo lo que nos impida a nosotros, todo lo que nos impida a nosotros llegar a ser un discípulo, tenemos que soltarlo. Tenemos que dejarlo para que Dios pueda cumplir su propósito. Porque hay personas que piensan que el evangelio simplemente es una letra. Yo mismo pensé así. Porque hoy se pone tan fácil. Usted viene a una iglesia evangélica, aceptó a Cristo, usted es salvo. Pero no se le enseña lo que se está enseñando hoy. Salvo por ahí, ¿qué? Si te mueres te vas con Cristo, es una verdad. Pero si te quedas, tiene que pasar por los 3 procesos. Óyelo bien. Si tú aceptas a Cristo y mueres, es una bendición, porque no tuviste que pasar por los 3 procesos. Pero si te quedas vivo, tú tienes que negarte a ti mismo, tomar la cruz todos los días y seguir al maestro. Eso es así. Si la mayoría de gente usted lo puede ver, mi hermano, usted puede, eso es obvio. La mayoría de las personas de nosotros los cristianos
Cuando el Señor nos da una orden, muchos cogen un retiro de una semana, un mes, a ver para que Dios me hable. Pero si está todo escrito en la Biblia ahí. Ahí está todo, en la Biblia está todo escrito. Todo lo que nosotros tenemos que hacer. Ahí está escrito en la Biblia. ¿Quién es un discípulo? ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Cuáles son sus cualidades? ¿Qué debe hacer un hijo de Dios? ¿Cómo se debe comportar? ¿Cómo debe hablar? ¿Cuáles son sus gestos? Eso está todo ahí, aquí escrito en la Biblia. Todo está ahí. No hay que orar. Porque hay gente que oran por cosas que ya son obvias y cosas que ya están escritas. ¿Ha visto usted cristiano orando? Por cosas que están escritas en la Biblia. Alabado sea el nombre de Cristo. El discipulado no es fácil para llegar a ser discípulo de Cristo. ¿Será ese el problema que tenemos nosotros para evangelizar? Ahora estamos cayendo que tenemos problemas para evangelizar. Y permítame decirle, lo voy a decir, hace unas 2 semanas o 3, qué sé yo, un tiempecito atrás, y lo he testificado aquí. Es bueno que esto quede claro, porque esto vino directamente de Dios, donde Dios me decía en una revelación, y no soy de los que sueñan mucho, no, pero lo que Dios me dice yo creo porque lo llevo a la Biblia. Y si el sueño que Dios me da está en la Biblia, yo lo creo porque la Biblia no miente. Es la profecía más segura que hay. Y el Señor me decía, no le tenga confianza a ningún creyente que no dé fruto. ¿Por qué? Porque los discípulos del Señor paren. Alábalo. Los discípulos del Señor que dan a luz, paren hijos. ¿Está en la Biblia eso? Bueno, lea el libro de los Hechos. Lea el libro de los Hechos. Léalo completo. Para que usted se dé cuenta cuando alguien se convertía y comenzaba el Espíritu Santo a discipularlo, porque eso es otra cosa. Quien nos lleva a nosotros a discipulado es el Espíritu Santo. Ya Cristo no está aquí físicamente. Cristo está aquí por medio de su Santo Espíritu. Pero la Biblia dice que inmediatamente se convertía alguien y el Espíritu Santo comenzaba a discipularlo. La Biblia dice que comenzaban a multiplicarse por millares. Por millares. Porque el discípulo, y yo creo que lo escuchamos bien, porque el discípulo tiene que llevar algo indispensable para su vida. Y tiene que asegurarse si lo tiene. Se llama el Espíritu Santo de Dios. El discípulo se identifica por el amor que siente por las almas, por el amor que siente por los perdidos, por la comprensión, por el amor, la humildad que siente. Nunca se está quieto. Porque sabe que Dios lo llamó con un compromiso de evangelizar. Porque ese es el propósito del discipulado. ¿Cuál es el de propósito del discipulado? Ganar alma. Pero ¿cómo vamos a ganar alma? ¿Cómo vamos a ganar alma? Si muchas veces estamos ausentes o hay una crisis, diríamos mejor dicho, una crisis espiritual grande. Alabado sea el nombre de Cristo. Usted no se siente muchas veces ni se pregunta ¿por qué en los discípulos del siglo XXI no se ven las señales de los discípulos? ¿Por qué no se ven los nuevos ministerios? Hoy viene alguien a las iglesias, un emisario del mismo diablo. Pero ¿qué sucede? Como hay una decadencia espiritual, no se manifiesta el don de discernimiento. Usted no sabe que el don de discernimiento tiene que estar en la iglesia para cuando viene un emisario, qué sé yo, puede ser el mismo pastor, que sea falso. Y si se manifiestan los dones del Espíritu, todo el mundo tiene que caminar derecho. ¿Por qué? Porque se manifiesta Dios. Y donde Dios se manifiesta, saca toda la luz. Todo lo saca a la luz. Porque somos discípulos del Señor. Y si somos discípulos del Señor, entonces tenemos toda la potestad del Señor. Pero cargar esa cruz todos los días no es fácil. El evangelio sin la cruz es el evangelio que se está viviendo hoy.
Un evangelio que yo resuelvo mi problema con dinero. Yo no conozco ese evangelio. El evangelio que yo conozco es el evangelio de la cruz. La Biblia dice que hay muchos que son, se lo dijo el apóstol Pablo a una iglesia, que hay muchos que están en la iglesia y son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Usted lo ha leído eso? Si la memoria no me falla, creo que está en Filipenses 3:18. Si no es ahí, pues discúlpenme. Pero le dijo a una iglesia que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo. Pero nótese que no se quedó ahí, sino que dijo que hay muchos que son enemigos de la cruz de Cristo y que solo piensan en lo terrenal. Que solo piensan en lo terrenal. Y hay muchas personas que están atadas a lo terrenal. El verdadero discípulo tiene que poner su enfoque en Cristo. Tiene que seguir la pisada del maestro. ¿Y cuál es el tercer paso? Hemos hablado de negarse a sí mismo. Hemos hablado del precio del discipulado, de la cruz que tenemos todos los días que crucificar. Pero la última todavía es más dura. Seguirle. Usted no sabe que muchos de los que seguían al maestro, que decían que eran cristianos verdaderos, aún su mismo propio discípulo, algo increíble, antes de nacer de nuevo. Porque los discípulos pensaban que iban a estar todo el tiempo con el Señor. Usted no sabe que cuando el Señor lo arrestaron, dice la Biblia, que todos lo abandonaron. ¿Y qué dice la Biblia? Que muchos lo seguían de lejos. Así hay montones de gente. Siguen al Señor de lejos. Y tú eres discípulo del Señor. Oh, discípulo secreto. Hay muchos que son discípulos del Señor secreto. En la factoría nadie sabe que son cristianos. En la calle, en la tienda se esconden. A su vecino no le dicen que son cristianos. ¿Discípulo de qué? Aquí no hay discípulos secretos, hermano. Es un honor. Mire, es un privilegio usted decir, yo soy discípulo de Cristo. Siéntase honrado por ser discípulo del Señor. Hay muchos José de Arimatea, ¿verdad? Hay muchos José de Arimatea que solamente sacan la cabeza cuando el muerto aparece. ¿Ah? Usted no sabe eso, hermano. Una realidad. Gente que se avergüenzan del evangelio. Se avergüenzan y otros usan el evangelio como libertinaje, como los Gálatas. El seguir al Señor cuesta. Hay que pagar un precio, hermano. El seguir a Jesús hay que pagar un precio alto. Pero nótese lo importante de esto. Yo quiero que presten atención. Usted no puede seguir al Señor, porque de repente hay mucha gente que están siguiendo al Señor. Oye, están siguiendo al Señor, pero brincaron el primer paso y el segundo. Están siguiendo al Señor. El Señor te dice, no, vete al principio. Ah, pero así sí es fácil. Aceptamos al Señor y seguirle. No. Hay que irse para atrás. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Tenemos que cargar esa cruz todos los días. Crucificar ese pecado que nos asedia todos los días, cada minuto, a cada segundo. No es fácil. ¿Usted cree que es fácil? ¿Usted lo cree que es fácil? Abra su Biblia en Gálatas capítulo 6. Oiga lo que dice el versículo 12. Fíjese su vista en el versículo 12. Dice, todos los que quieren agradar la carne, ay bendito Jehová, obligan a que os circuncidéis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Póngase sobre su pie. 3 pasos.
Los 3 pasos del discípulo. Pero oiga bien, hay muchos que han comenzado a edificar una torre y la han dejado a medio terminar. No la terminaron. Hay muchos que comenzaron con un fuego. Oh, mire ese fuego, y venían a orar y venían a ayunar. Oye, ¿y qué pasó? Dejaron la torre por mitad. ¿Cuántos están entendiendo? Otros entraron a la guerra y vinieron a la guerra y comenzaron a reprender al diablo. Y te reprendo, diablo, y todo diablo para acá. Y entraron en la guerra, pero le faltaba el espíritu. Y cuando salen afuera, le toca fuerte el diablo. Y lo ves por la calle cabizbajo. Entraron a la guerra, pero no eran discípulos. Porque para entrar a la guerra, usted tiene que ser discípulo. Porque si no es discípulo y entra a la guerra, si comienza a edificar una torre y no eres difícil y no eres discípulo, no la va a terminar. Oye lo que dice el Señor. Si tú crees que va a culminar tu ministerio, si tú crees que va a tener logro sin ser discípulo, pues oye, el Señor te dice que no. Porque Dios no quiere que nosotros comencemos algo y lo dejemos por mitad. Hacer montones de líderes que Dios le da un puesto y cuando vienen a mitad de camino la torre se quedó a mitad. Usted ve el abandono y todo el mundo se ríe. Avergüenza en el evangelio. Porque la gente lo ve afuera. Este que está diciendo que aleluya, gloria a Dios, que Dios salva, que Dios hace esto y después lo ven descarriado bebiendo y va avergüenza en el evangelio. Porque no se prepararon. Entraron a la guerra sin ser discípulos. Comenzaron a edificar una torre sin ser discípulos. Y todo le quedó por mitad. Porque no estaban preparados. Para usted entrar a la guerra, usted necesita las armas, tiene que estar preparado. Para usted edificar un edificio, para comprar un templo, usted tiene que tener dinero. Usted no puede ir a comprar algo que usted no tiene dinero. Eso que Cristo está diciendo. El precio, en otras palabras, para resumir, el precio que hay que pagar para ser discípulo. Incline su cabeza.